V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta La cabeza de Méliès. El mundo real e imaginario sostenido en los hilos del cine. La cabeza de Méliès. Con la conducción de Federico Galardi. Bienvenidos a La cabeza de Méliès por V90.9, este programa de cine distinto donde no discutimos las películas sino los temas de los cuales tratan las películas. Estos temas que nosotros a la primera visualización de la película quizás no vemos, no percibimos y nos concentramos solamente en la historia, pero nosotros decidimos verla una, otra y otra vez y encontrar estos temas de los cuales nadie discute. Mi nombre es Federico Galardi y me acompañan Michelle Pomar, Jessica Rincón y Juan Ignacio Roldán. Hoy el tema que nos trae a este programa son los payasos. It, o Eso, es una película de terror dirigida por Tommy Lee Wallace y basada en la novela del escritor Stephen King. La historia transcurre en un pequeño pueblo de Derry, Maine, durante dos periodos de tiempo diferentes. En 1960, Billy, Ben, Beverly, Richie, Eddie, Mike y Stan, un grupo de niños llamados el Club de los Perdedores, comienzan a tener encuentros con un asesino de niños y adolescentes, un monstruo capaz de cambiar de forma física a los cuales los protagonistas llaman Eso, o como él prefiere llamarse, Pennywise, el payaso bailarín. 30 años después, en 1990, Mike, el único del grupo que sigue viviendo en Derry, llama a sus amigos tras el asesinato de una niña, Lori Ann. El monstruo ha vuelto a Derry y el Club de los Perdedores deberá volver a reunirse para cumplir su promesa. Por eso cuando les dijimos que tengan cuidado con las alcantarillas, no estábamos hablando de las tortugas ninjas, era de eso que los podría llegar a atrapar. Un poquito de historia más que nada sobre la novela de Stephen King, es cómo se inspiró para escribir esta novela, que se dice que se inspiró en la vida de John Wayne Gacy, o como fue conocido por su nombre artista, el payaso Pogo. Él fue un asesino serial de Estados Unidos durante los años 1972 y 1978, en los cuales mató a 33 jóvenes durante esos años. Una moda que después, años más tarde, y con el estreno de esta película, se popularizó y un montón de gente se empezó a disfrazar de payaso y empezó a salir a las calles a asustar gente y a asesinar a gente. E incluso meses atrás hemos tenido... Esta moda resurgió durante un par de semanas y hasta han llegado a matar a payasos, se han llegado a lincharlos. Vamos ahora sí con nuestro primer tema, Juani, ¿qué haces que estás flotando? Juani, deja de flotar. Oh, sí. Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, también flotarás, Georgie. Bueno, mientras tratamos de bajar a Juani del techo, vamos a escuchar nuestro primer tema, que es de la banda Pennywise, justamente con el mismo nombre del payaso, haciéndole honor a este personaje. Vamos a escuchar Peaceful Day.
Acabamos de escuchar Peaceful Day de Pennywise aquí en La Cabeza de Melié por V90.9. Ahora sí, Juani, que te bajamos del techo, ¿por dónde se pueden comunicar con nosotros? Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter con @cabeza_meliés, en Facebook como La Cabeza de Meliés, y si se perdieron algún programa, en SoundCloud como La Cabeza de Meliés. La Cabeza de Melié te trae filosofía barata. Lo tomamos con soda. La Cabeza de Melié. Ahora vamos a arrancar con un tema un poquito obvio, justamente porque Pennywise es un payaso, se presenta hacia los chicos como payasos, pero ¿de dónde surgieron los payasos? ¿Cómo comenzaron? Y aparentemente hay más de un tipo de payaso, ¿no es así, Jess? Sí, bueno, los payasos vienen desde el 2500 a.C. y han ido evolucionando a lo largo de la historia con sus actos, sus apariciones y sus vestuarios. Pennywise, el de 1990, es un Augusto o Contra Augusto, así se le llama a esta clase de payaso, que remonta al payaso del siglo XIX y tiene como característica la nariz roja, mucho maquillaje sobre una cara blanca, una peluca roja grande, grotesca, colores muy brillantes y zapatos enormes, los cuales fueron cambiados en la película para mayor comodidad de Tim Curry, porque bueno, era complicado grabar con esos zapatotes. Denota también las características del tipo de payaso Tony del siglo XX, que es este tema de que el traje es mucho más grande, obviamente de su talla, y los globos. Además, bueno, esta característica de payaso tiende a ser desastroso, a hacer travesuras, y bueno, claramente vemos a Pennywise, que no solo es asesino, sino que también bromea con sus víctimas y es muy irónico. Les cuento que Tim Curry, cuando estuvo haciendo, al principio que le propusieron que hiciera este papel, no quería, porque ya había hecho Legend, el Diablo de Legend, y había usado muchísimo maquillaje, entonces no quería por el tema del maquillaje, pero bueno, el director lo convenció de que no necesitaba tanto maquillaje y lo convenció de hacer la película. Y además estaba incomodando un montón a sus compañeros porque se la pasaba disfrazado de payaso, incluso los días que no filmaban. Entonces, bueno, sus compañeros pensaron que se estaba medio... Y tenía con qué hacerlo para aterrorizar a todos. El Pennywise del remake va remontada al cara blanca o el clown del siglo XVII, porque tiene un traje blanco brillante muy serio, un maquillaje blanco también, pero tiene la punta de la nariz roja nada más, y el traje es pegado al cuerpo. Este es un vestido del siglo XVII. Bueno, también en esa época se los conocía como bufones, también los bufones, estaban los bufones del rey, que era para mí uno de los trabajos más riesgosos en aquella época. Sí, igual cuando los payasos no estaban pues haciendo reír a la corte y eso, se iban a tabernas y bares a contar todos los chismes que conseguían de los reinos para que los supieran los aldeanos, digamos. Por eso, se llegaba a enterar al rey o no hacías reír al rey, y había chao problema. Cabecita. Antes, chicos, antes de mandar el próximo tema, les quiero mostrar una foto de Derry que encontré por ahí en un álbum de fotos viejos. A ver. ¡Miren! Mataré a todos. Los volveré locos y los mataré a todos. Soy todas las pesadillas que han tenido. Soy su peor sueño vuelto realidad. Soy el horror a lo que siempre le han temido. Bueno, básicamente locos ya estamos, así que no creo que tenga mucho éxito, señor. Y un poquito loco acabamos de ver una imagen en movimiento, o sea, perdón chicos, no sabía que iba a pasar eso. Vamos a escuchar Psycho Circus de Kiss.
start to hum. The carnival has just begun. You're in the side. You're in the cycle circus. You're in the side. You're in the cycle circus. And I say welcome to the show. Welcome to the show. Welcome to the show. The show. I've been waiting here to be your guide. So come, reveal the secrets that you keep inside. Step up! No one leaves until the night is done. The amplifiers start to hum. The carnival has just begun. You're in the You're in the cycle circus. You're in the You're in the cycle circus. And I say welcome to the show. Welcome to the show. Welcome to the show. And I say welcome to the show. Ilusiones y alucinaciones. En V 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Nos metemos en la cabeza de Méliès. En la cabeza de Méliès. Seguimos en la cabeza de Méliès por 90.9. Acabamos de escuchar Psycho Circus de Kiss. Una de las cosas que produjo esta película fue la fobia hacia los payasos, este terror hacia los payasos. ¿De dónde viene esta fobia? ¿Cómo surge? Bueno, primero te digo que se llama, y esto estuve toda la semana practicándolo, así que escuchen atentamente. Se llama coulrofobia. Porque viene de coulro, que es una palabra griega que significa aquel que va sobre zancos. Bueno, Sí, un aporte cultural que te quiero meter es que allí en los griegos no solo usaban zancos para los payasos, sino que los personajes principales de las obras de teatro griego se paraban sobre unas plataformas para elevarlos sobre los demás personajes, como para que sepan que es más importante que los demás. Muy interesante. como diciendo, ahí está el payaso, ríanse. Sí, más o menos. Pero bueno, investigando un poco, metiéndome en ciertos lugares de psicología y demás, estuve averiguando que si bien las causas de las fobias son bastante personales, digamos, cada uno por distintos encuentros que pueda llegar a tener con payasos va a tener distintas reacciones, uno de los grandes causantes de esta fobia son las series, películas, libros, todo lo que los medios generan contra los payasos. Porque es una estrategia muy común en películas de terror tomar un objeto que representaría alegría, diversión, algo bueno, y transformarlo en un ser sádico y malvado que genere terror en el espectador. Bueno, viste, por eso hoy que las películas de terror es casi obligatorio que haya un niño psíquico, psicótico, o un niño fantasma, cosas así, porque me parece que da ese impacto también. Sí, es como que
te choquea verlo porque es algo que no tendría que ser así malo y entonces te genera mucho más terror. Una de los grandes causantes del miedo, de la fobia, y que por eso se da sobre todo en niños, te puede pasar de adolescente o de adulto, pero lo más probable es que te suceda de niño, es que todo el maquillaje, la nariz roja, todas esas características que nos mencionaba recién Jess, al desfigurar o ocultar la verdadera identidad del ser, le genera mucho terror al chico, porque no puede identificarlo. Por eso también hay como nenes que le tienen miedo a Papá Noel u otros seres que se ven como humanos, pero como no pueden ver bien su cara, les genera miedo, pues no pueden confiar en él. Y la forma de tratarlo más común es como una terapia de exposición de a poco, ¿no? Como que los niños van a terapia y comienzan hablando de su miedo, de qué es lo que les está pasando, de a poco van viendo imágenes y así, hasta que llega un punto en el que pueden interactuar, digamos, con payasos sin entrar en un ataque de pánico. O sea, una terapia de la corriente del conductismo, que es, bueno, cambiar un poco la conducta hacia ciertas cosas, que bueno, que en este caso hacia los payasos empiezan contando con fotos hasta que se terminan acercándose los payasos. Claro, es un proceso de desensibilización. Sí, uno de los problemas que también puede llevar eso es que no solo te cambie la conducta hacia el payaso, sino que pase hacia otro lado el problema. O sea, quizás ¿Vos dirías que te convertirías en un amante de los payasos? No, me parece que consiste en mostrarle tantos payasos al que sufre esta fobia hasta hartarlo, hasta que ya pierda todo tipo de sentimiento hacia el payaso, o sea, ya ni siquiera te daría risa. Bueno, pero dice, si te vas para el otro lado es como perderías los sentimientos por todos. No sé, esto me está perturbando más que Pennywise, chicos. Cualquier cosa perturba más que Pennywise. Sí. Bueno, ¿por dónde nos pueden escuchar, Juaní? Nos pueden escuchar todos los sábados a las 5 de la tarde por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, o por radiov.com.ar. Y si nos escuchan, les regalamos un globo. Solo uno. Arriba, Richie. Tengo un globo para ti. ¿No quieres un globo? ¿Qué te pasa? ¿Un globo no es suficiente, Richie? ¡Toma muchos! Bueno, tampoco era para que te lo tomes así, Pennywise. Sí, no es bueno despedirle más de uno a Pennywise. No hay que ser Codicioso. Gracias. Ahora sí, vamos a escuchar a una persona que ya da miedo por sí sola, Marilyn Manson. Vamos a escuchar Top Hat. Will perform a feat of prestidigitation. Children love the show, but they fail to
En V90.9, la cabeza de Méliès viaja a los cánones de la ficción. La cabeza de Méliès. Seguimos aquí en la cabeza de Méliès por V90.9 y hablando de gente que da miedo, vamos a estar comparando un poco el libro con la película. Claro, bueno, la novela, como ya habíamos dicho hoy, la escribió Stephen King y bueno, quería ver un poco las diferencias que hay entre la versión original y la adaptación a la película, que por cierto la película no le hace ninguna justicia al libro. Bueno, para empezar, en la película se omitieron un montón de cosas como xenofobia, racismo, abuso infantil y sexo entre los menores. No, por favor, eso no. Sí. Menos mal que lo sacaron. Es que no, bueno, también hay que analizar la época en la que se hizo esta película. Pero sí, cuando ellos prometen que van a volver a Derry, cuando vencen al payaso la primera vez, juran con ese juramento los sellan, bueno, teniendo sexo con Beverly. Menos mal que no pusieron eso. No, igual sí. Stephen King debe tener un poco la mente Bueno, torcida. él esta novela él admitió que la hizo bajo la influencia de alcohol y drogas, así que sí, bueno, también. Pero bueno, en la novela también no se cuenta el origen del monstruo, que es algo bastante típico en las películas de Stephen King, que no se cuente de dónde viene el monstruo o cuál es su propósito ahí. Así que les voy a contar un poco. It, por llamarlo de alguna manera, porque realmente no tiene un nombre, existe desde hace mucho antes del Big Bang y existía junto con otra entidad que representaba el bien. It representaba la destrucción y el mal. Cuando se crea el universo, It cae en nuestro mundo y después de muchísimos años despierta y bueno, empieza a como esparcir su caos y destrucción, que es con eso con lo que se alimenta. Ahora, en la película se lo representa mucho como un payaso porque bueno, es la manera más icónica en que se lo ve y bueno, pasó a ser un icono popular y todo, Tim Curry disfrazado de payaso, pero no es realmente su forma predilecta. Es más, cada uno de los chicos, cada uno de los protagonistas lo recordaba de una manera distinta, en verdad, en el libro. Uno lo recordaba como una momia, otro como un hombre lobo, un leproso. Y bueno, entre todos esos estaba el payaso. Pero no es solamente su única forma que adopta. Sí, bueno, en la película nosotros lo vemos. Si bien aparece como payaso en un momento, ahora no me acuerdo con cuál de los chicos aparece, que aparece como un hombre lobo, que es la película que Sí. habían visto antes, y después sí se termina transformando en el Pennywise el payaso. Claro, bueno, en verdad Pennywise es como para que vos lo identifiques como un solo monstruo que se convierte, Sí. pero en verdad este monstruo no tiene una forma, o al menos no una forma que los humanos puedan relacionar a nada. En verdad vos cuando lo ves al monstruo le das una forma que tu mente pueda comprender, pero el monstruo en el libro se identifica su forma original como los fuegos fatuos, que es como una nube naranja, bueno, que no tiene forma, es un ser casi como un dios, ¿no? Amórfico. Claro, sí, pero él, por más que después al final adopta la forma de una araña, que bueno, eso en el libro también está, su propósito es básicamente alimentarse del alma de los niños que primero aterra y después mata, porque con eso, sí. Él dice en la película que saben más rico cuando tienen miedo. Bueno, claro, y él se llama también una parte el devorador de mundos, como que se da una pista, pero jamás se dice algo clave. En el libro él en verdad su objetivo era tener crías, poner huevos, porque es hembra. Es como Godzilla, ¿viste? Ojo con los Bueno, comentarios que hacen sobre eso. No, bueno, su objetivo era ese. Aún así, por más que la película y el libro terminan con la muerte del monstruo, en varios otros libros de King hace apariciones. Entonces vos decís, ¿está realmente muerto? Y ahora, yo me estaba preguntando, y les quería preguntar a ustedes para que me digan su opinión. ¿No es que Stephen King está planeando el regreso de It en una novela? Y está aprovechando esta nueva película que va a venir en septiembre. Puede Creo- ser. Creo que podrías hacer como las teorías descabelladas de Pixar. Porque pero hace no con- muchos años salió la segunda parte del Resplandor. Por ahí se viene la segunda parte de It. Y sería algo que puede ser Con el tranquilamente. Club de los Perdedores de 70 años. Puede ser tranquilamente que lo hagan. Toda esta gente siempre tiene como un mundo atrás que nadie conoce y que tranquilamente puede ser.
Yo quiero contarles un dato de, hablando que tú dijiste lo del Resplandor, ¿vieron la escena donde el gordito Ben les está besando a Beverly y se ve el espejo y después se transforma en Penny? Eso también hace referencia al Resplandor en la parte que el protagonista está besando a una chica muy linda en una habitación y el reflejo ve que se convierte en Una señora mayor. señora mayor. Sí, King juega mucho con los sueños en esas dos películas, con la ilusión que hace la cabeza de uno. La cabeza de Méliès. La ilusión que hace la cabeza de Méliès. Esperemos que se queden porque próximamente vamos a tener un invitado aquí en el piso. Así que mientras lo invitamos a pasar, vamos a escuchar The Game de Motorhead. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control, and if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pay. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my move's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. 'Cause I am the game and I want to play. It's time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. It's all about control, and if you can take it, it's all about your debt. And if you can pay it, it's all about the pain. Who's gonna make it? I am the game. You don't wanna play me. I am control. There's no way you can shake me. I am your debt, and you know you can't pay me. I am your pain, and I know you can't take me. Play the game, you're gonna be the same. You're gonna change your name, you're gonna die in flames. Time to play the game. 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 En V 90.9. La cabeza de Méliès. Traemos el mundo de la ficción a la realidad. She's a very kinky girl. Seguimos en la cabeza de Méliès por V90.9. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Juaní? Nos pueden escuchar por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, o por radiov.com.ar. Ahora sí, estamos con Luis Camardela. Él es guionista y docente de escritura audiovisual. Nos va a estar ilustrando un poco cómo es este proceso que hace el guionista para pasar del libro al guión cinematográfico. Muchas gracias, Luis, por haber venido acá al estudio a juntarte a charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por convocarme y contento de estar con ustedes charlando acá hoy. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo pasamos el libro a cine?
Bueno, esta es una transposición la que se hace, es decir, de una obra literaria, lo que hay que crear es una nueva obra que tiene un lenguaje audiovisual porque necesita ser de ese libro cinematográfico, se hace justamente una película y puede tener mucha relación directa, ¿sí? Puede ser una transposición muy fiel o muy amplia, muy libre, depende del autor y depende el productor, ¿no? que quiera hacer de ella. ¿Cómo haces la diferencia entre para hacer una obra exacta, o sea, una copia exacta del libro, o lo cambiamos un poco para que quede mejor en cine? La creación de una película basada en una novela, para poder hacer una transposición directa, digamos, concretamente igual, lo tiene que permitir la obra literaria. Es decir, la obra literaria ya tiene que tener todo el condimento, todos los elementos audiovisuales para poder de ahí transformar eso en imágenes. En tanto en cuanto no presente esas características, lo que tiene que hacer el guionista en esta transposición es crear la historia que narre la esencia que narra la obra literaria. Es decir, que si uno ve la película, en esencia va a tener el contenido conceptual que tiene la obra literaria, pero con diferentes elementos y diferentes acciones, incluso hasta diferentes personajes. O sea, va a tener los puntos importantes a lo largo de la historia y van a cambiar un poco de los detalles, alguna cosa. Sí, y puede llegar a cambiar mucho. Es decir, puede llegar a mantenerse un mismo concepto entre la obra literaria y el guión audiovisual, pero pueden llegar a cambiar mucho contextos, personajes, acciones. Digamos, puede haber mucha diferencia. Lo importante es que si es una transposición, se mantenga la esencia de lo que quiere contar la novela. Si no, sería una creación libre que no necesito basarme en ninguna novela. Bueno, uno de los problemas que tiene la novela para llevar a cine es que la novela está por lo general escrita en primera persona y tiene mucho del pensamiento del personaje principal o del personaje que se está narrando en el momento. Y el guión cinematográfico por lo general tiene mucha acción. ¿Cómo hacemos para pasar del pensamiento a la acción? Bueno, justamente es la posibilidad que tiene el guionista de crear. Crear significa inventar, ¿no? O sea, traer a la realidad algo que no existe previamente, acciones audiovisuales que puedan manifestar justamente la interioridad de los personajes de la novela. Entonces, todo lo que el personaje piensa, siente, imagina, es capacidad del guionista de cómo hago para poder manifestar al espectador toda esa interioridad a través de acciones audiovisuales. Para el guionista probablemente es más un desafío mayor justamente el poder ajustar, crear una historia que mantenga la esencia de la obra literaria, pero creando una historia nueva, ¿no? O sea, crear una pieza nueva que es la película, y no hacer una transposición directa que por ahí tiene más de mecánico que de creativo. ¿Qué tal, Luis? Una pregunta. Siempre que se ve alguna novela que tenga potencial para ser una película futuro, ¿cuáles vendrían a ser los rasgos que se le ve a esa novela como para decir esto podría ser algo más que una novela? Porque yo soy muy partidario de dejarle al libro ser libro y a la película ser película, pero reconozco que hay muy buenas adaptaciones de novelas a películas. Sin embargo, no todas son así. Por ejemplo, bueno, hay películas de novelas de Asimov que tienen nada que ver con el libro, que lo transforman y lo hacen algo totalmente nuevo. ¿Vos crees que el libro original, la novela, qué es lo que debería tener como para que el guionista lo agarre y diga esto podría llegar a ser mucho, mucho más si estuviese en una pantalla de cine? Tiendo a pensar como vos que la novela nace como novela y debe existir como novela, y una película nace como película y debe existir como película. Este intento de hacer las transposiciones es esta vez un poco caprichoso, pero siento que
siento que en una obra literaria, o incluso hasta en una obra teatral, me parece que la clave de esa transposición está en las posibilidades que los personajes, especialmente los principales y específicamente el protagonista, le da a esa historia, ¿no? O sea, qué posibilidades me permite el protagonista poder narrar el sentido final de la historia. Porque en definitiva es como el gran elemento, el protagonista es el gran elemento que tienen los autores, tanto de novela como de películas, de poder terminar de dar el concepto final y el sentido final de la historia. Entonces creo que más allá de lo que suceda en la historia y el contexto en el que se mueve ese protagonista, es el protagonista y qué capacidad, ¿no? O sea, cuál es su potencial para poder llevar a ese protagonista, además de la novela, a una película. Claro. Bueno, ya una pregunta más relacionada ya a It, a la película que estamos tratando hoy. ¿Qué le pareció la adaptación cinematográfica? Yo creo que es muy buena. Yo creo que es muy buena porque mi parámetro son los espectadores. Sí. Y si el espectador queda conmovido de alguna manera en su emoción con la obra, sea película o sea literatura, para mí ha cumplido su cometido, ¿no? Incluso más allá de su potencial económico, ¿no? De aquello que la película puede llegar a recaudar. Pero yo como espectador fui conmovido por la película. Al día de hoy la sigo recordando después de tantos años de su estreno. O sea que como película funciona muy bien y cualquier película basada en un libro que esté hecha de esta manera va a funcionar. Bueno, Luis, muchas gracias por haber venido. La verdad fue un gusto tenerte acá. Estuvimos con Luis Camardela, guionista y docente de escritura audiovisual. Ahora vamos a escuchar The Panic at the Disco 9 in the Afternoon. Back to the street where we began, feeling as good as lovers can, you know. Yeah, we're feeling so good, thinking of things we shouldn't read. It looks like the end of history as we know. It's just the end of the world. Back to the street where we began, feeling as good as love you could, you can. Into a place where thoughts can bloom, into a room where it's 9 in the afternoon. And we know that it could be, and we know that it should. And you know that you feel it too, 'cause it's 9 in the afternoon, and your eyes are the size of the moon. You're good 'cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do when it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You're good 'cause you can, so you do. We're feeling so good. Back to the street, down to our feet, losing the feeling of feeling unique. Do you know what I mean? Back to the place where we used to stay. Man, it feels good to feel this way. Now I know what I mean. Back to the street, back to the place, back to the room where it all began. Back to the room where it all began. 'Cause it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You're good 'cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do when it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You're good 'cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do when it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You're good 'cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do when it's 9 in the afternoon.
Escuchábamos Nine in the Afternoon de Panic at the Disco aquí en la cabeza de Melie por V90.9. Juani, ¿dónde pueden venir a pedirnos globos? Nos pueden pedir globos en Instagram y en Twitter con @cabeza_melies, en Facebook con La Cabeza de Melies, y si se perdieron de un programa, nos pueden escuchar en SoundCloud con La Cabeza de Melies. Aclaramos que el retiro de los globos lo vamos a hacer en una alcantarilla aquí en Federico Lacroze y Luis María Campos. Ahora sí vamos a hablar un poco más sobre la película. ¿Qué les pareció? Pues estuvimos debatiendo un poco, creo que las actuaciones es un punto al que queremos llegar y queremos tocar. Las actuaciones son lo único terrorífico de la película. Bueno, sí, una de las escenas al principio con Billy y su mujer, creo que es para mí una de las peores actuaciones que tiene la película. No, bueno, a ver, no sé si específicamente al principio, me parece que la actuación mala está en todos lados. Lo que sí te doy es que, bueno, que por ahí sí fue la primera película en la que se mostraba un payaso de manera terrorífica y, bueno, lo popularizó un poco, pero yo me acuerdo que incluso cuando la vi de chico no me despertaba en lo más mínimo terror, en nada. Bueno, y insisto, que le hace muy mala justicia a la novela, que seguro está espectacular, y en la película no la sabe representar bien. Espero que esta remake que se viene ahora sea mucho mejor. Sin embargo, creo que la actuación de los chicos, por lo menos a mí, yo se las creía. Yo les creía el terror de los chicos. Juan, y vos en algún momento mencionaste que Stephen King estaba bajo la influencia del alcohol y las drogas cuando escribió esto. ¿El director también? No, el director está bajo la influencia del poco presupuesto que le dieron para hacerlo. En serio, no recibió mucho apoyo de presupuesto. Se había pensado otros actores para hacer de Pennywise. Se había pensado Alice Cooper para hacer de Pennywise originalmente, pero se bajó. Se había pensado también a un director muy famoso para dirigir esta serie, pero después se lo cambió por el que terminó siendo. Es que yo creo que eso fue una de las grandes cosas también que les juega en contra. O sea, como una miniserie con 8 capítulos de 20 minutos, yo creo que hubiese sido más llevadera. Incluso la tensión o por ahí ese suspense lo genera. Pero cuando pegás todos los capítulos uno atrás del otro en 3 horas, es como demasiado y te cansa, te satura en realidad. Aclaramos que originalmente no fue pensada como película, sino como diferentes episodios que, bueno, pegados todos juntos dura una película de 3 horas, que es lo que ahora se ve normalmente como la película de It. Se había pensado en George Romero, que es fue el que dirigió El Amanecer de los Muertos para dirigir It, pero lo descartaron porque les daba miedo que fuera muy exagerado en la sangre y en las escenas grotescas. Que en paz descanse, George Romero, por cierto. Bueno, una cosa de los payasos que más adelante se hicieron otras películas con payasos. Bueno, ahora la remake de It son un poco más terroríficos. Incluso en American Horror Story, una serie de televisión, en la 4ª temporada, la del circo, el payaso que aparece ahí es completamente grotesco. Tiene toda la mandíbula de abajo tapada con una placa de metal, claro, con una máscara de metal. Yo no vi el episodio, pero vi la foto y me parece una mala impresión de Shrek después del crack. Eso es lo que me pareció a mí, no me pareció grotesco, me pareció... No, pero bueno, más allá de las actuaciones y de la adaptación que se hizo, bueno, no creo que siquiera que tenga un clima de película de terror, pero a la vez es muy conocida a nivel popular. Parece que todo el mundo vio la película, todo el mundo sabe identificar al payaso de It y se utiliza en todos lados, es un ícono, se volvió un ícono. Bueno, sí, la estética justamente no ayudó a la película, y es una película que está en el corazón de la cultura popular. Bueno, por lo menos Bill Skarsgård, que es el que le va a dar vida a Pennywise en el remake, cuando fue a grabar al set, la primera vez, digamos, que sale todo disfrazado, los niños que estaban ahí, los extra, se pusieron a llorar. Entonces, por lo menos tenemos ese punto de que de pronto sí da miedo esto. Bueno, esperemos que la remake de It sea un poco más terrorífica, nos cause un poco más de horror. Ahora sí ya nos tenemos que despedir aquí en la cabeza de Melie. Le vamos a dejar una pista para ver si averiguan cuál es la próxima película que vamos a tratar en el programa que viene. Solo le vamos a decir que no les vamos a cortar la cara, no les vamos a cortar el rostro. Mi nombre es Federico Galardi y me acompañaron
Michelle Pomar, Jessica Rincón, Juan Ignacio Roldán aquí en el estudio y Sofía Porto en la producción. Nos vamos escuchando The System of a Down, Revenge. V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presentó La cabeza de Méliès. El mundo real e imaginario sostenido en los hilos del cine. La cabeza de Méliès. Con la conducción de Federico Galardi.